Hola, aquí estamos otra vez. Somos persistentes. Vamos a enviar la invitación nuevamente y esperamos que ya live. Ok, vamos a ver que Carmen hizo unas cosas ahí en la configuración. Vamos a ver si nos ayudan. Avísame cualquier cosa, Elena, ya te la envié. Ahora se oye un ruido como de fondo. No, ¿tú oyes algo? Sí, escuché ¿Qué? como un ruido de fondo, pero no sé. Pero ahorita todavía. Ah, no, ya no. Gracias a todos por su paciencia, su constancia. Sí. Estamos tratando de resolver por todos los medios. Ujú. Ya van, nos mandó un audio ahí, pero no sé. Cristina, si puedes, ves, mira, ya está el avisito. Otra vez. Ujú. Cristina, voy a ver qué nos dice Carmen, porfa. Déjame ver. Ujú. No está en las que solicitan. Se ¿Qué es la vuelvo a enviar entonces. lo que dicen que hagamos? Ahora no te veo conectada, Elena. Igual te la estoy enviando. No está, sabes, que sale en verdecito cuando la persona está conectada. Ujú. ¿Qué dice aquí? Aplausos ante la perseverancia ante los obstáculos. Totalmente, por eso digo. Claro, que eso es algo que nos caracteriza. Ujú. Contra viento y marea, seguimos. Sí. No importa el trauma ahí. Sí, Ujú. sí. Ajá. Mira, mandé una solicitud desde el teléfono de mi hermana. Ajá. A esta cuenta, Jenny. Debe Jenny ser, sí. Reyes. A ver. A ver. Ujú. Ya te acepté. Ah, bueno, a lo mejor funciona. ¡Ah, sí! Ok, Ay, mira, desde vamos a otro teléfono. desde ¿Ya ven? aquí porque algo debe estar pasando. Bueno, en primer lugar, mil disculpas con toda la espera. Tranquilo. Eh, Lamento el inconveniente técnico. Creo que perseveramos todas pacientemente Así es. Claro, y bueno, puesto una así disculpa es. al público, algo que realmente no entendí, hice lo que pude, pero bueno. Bueno, pero Tranquilo. aquí Este, Gracias, estamos, eso es lo importante. gracias por el espacio que abrieron a este tema, cuando ustedes habían hecho las solicitudes del SAP, en qué podíamos colaborar Ujú. bueno, los analistas y había propuesto como parte de este tema. Les agradezco mucho abrir el espacio para hacerlo y me encanta estar aquí y me encanta apoyar No, toda la labor. Bienvenida, eres bienven- bienvenida. súper bienvenida. Mira, nos están dando gracias por perseverar. Tranquila que aquí está. Sí. No nos vamos a ir para ninguna parte. Carmen, bueno, bienvenida. Nosotros estamos contentas de que estés aquí con nosotros. No importa los obstáculos, siempre venceremos lo que podamos. Y bueno, las que no la conocen, aunque seguramente todos que nos acompañan sí que han sido muy comprometidos además. Es Carmen Elena Dos Reyes, psicólogo clínico, psicoanalista de nuestra sociedad. Nos graduamos las tres juntas y bueno, esto es como una especie de reencuentro también. Vamos a ver de nuestra querida Carmen qué nos va a contar sobre el trauma, que además es un tema súper importante, básico, fundamental y súper vigente siempre. Perfecto.
No, y que Eh, además yo creo que ah, siempre hay que perseverar para entender el trauma, ¿no? Y exacto, también para superarlo, exacto. definitivamente. Es un trabajo de hormiguita el que hay que hacer. Quería preguntarles cuánto tiempo disponemos para ajustarme al tiempo que tenemos también. Ujú. Este, Acuérdate yo creo, que normalmente tenemos que cerrar antes de como los 55 minutos máximo, cerramos para que quede grabado. Ok, Entonces, más o menos a las 7:34 nos conectamos. Hay que sacar ahí más o menos la cuenta, ok, mija, cómo se... perfecto. Bueno, sí, como hasta las voy 8:25 más o a- menos, vamos cerrando. aprovechando el trauma de hoy, el trauma que hoy Ajá, ajá, voy a aprovecharlo porque creo que eso nos puede ayudar a, sí, digamos, a entender lo que vamos a conversar bien. hoy. Sí. ¿En qué sentido? Evidentemente, salvando las distancias, lo que es un trauma psicológico, lo que tiene en común, lo que pasamos hoy es algo inesperado, algo en lo que no estamos preparados porque ayer habíamos tomado todas las previsiones para que todo saliera muy bien hoy. Y bueno, así es el trauma. El trauma es un hecho que irrumpe en la vida psíquica de quien lo padece de una manera inesperada, de una manera aguda, y produce evidentemente un choque emocional. La Ujú, palabra como tal viene del griego herida y por eso, y también de alguna manera la adopta, digamos, toda la teoría de la salud mental del trauma también físico, ¿no? Ujú, Porque es como, digamos, el equivalente, el trauma psicológico es el equivalente a cuando uno sufre un ujú, traumatismo, una fractura en un brazo, lleva un tiempo para reponerse, pero siempre va a quedar, digamos, como una marca de que eso ocurrió, ¿no? Entonces, en ujú, ese sentido, creo que el trauma, evidentemente, hay muchas conceptualizaciones, hay autores que han ido aportando, ¿no? A todo lo que es la teorización del trauma. Entonces tenemos, yo diría, un poco por razones pedagógicas, bueno, diría que está un trauma que nos configura psíquicamente, es decir, ningún ser humano se puede, digamos, escabullir del trauma, ninguno, ¿no? Entonces, es decir, porque nuestra configuración psíquica está caracterizada desde sus inicios por situaciones de trauma. Hablaba un psicoanalista llamado Torrán, el trauma de nacimiento, tenemos a Freud hablándonos de otro tipo de traumas, el destete, el trauma, digamos, propio de la evolución, ¿no? De nosotros como seres humanos. Y tenemos lo que generalmente hablamos de trauma psíquico, esos hechos inesperados que por su carga, por lo fuerte que son, impactan el psiquismo, ¿no? A mí a veces me gusta, cuando trabajo con mis pacientes, compararlo con una avalancha. O sea, imagínense que es una avalancha que cae un poco de nieve y que tú en el primer momento no sabes ni siquiera lo que está pasando. Entonces, ujú. que primero medio ubican lo que está pasando, bueno, los que vieron La Sociedad de la Nieve cuando ocurrió la avalancha, bueno, yo creo que eso es como una imagen que nos puede hablar muy bien del trauma, ¿no? Entonces uno tiene que ubicarse primero, ver, o sea, sacamos la nieve, vamos a ver qué pasó, qué ocurrió, entonces hay que dar chance, por supuesto, a que la psique pueda ir procesando eso. Por eso el trauma, como bien decía Mirna al inicio, tiene un tiempo para su elaboración y también tenemos evidentemente la severidad del trauma, va a marcar bueno, que siempre como quien dice va a quedar una marca, va a quedar como cuando alguien se hace una quemada, que la piel aunque se regenere siempre va a ser más sensible en esa parte que en otras partes del cuerpo que no han sido, que no se quemaron, ¿no? Pero igual, hay quemadura de primer grado, segundo y tercero. Entonces, hay traumas también que son mucho más complejos y severos que otros. Claro, pero Eso es quisiéramos decir que el impacto también, los efectos de ese impacto y las secuelas dependen también de cada persona, de la estructura de cada persona, digamos. O sea, podemos Claro, ver personas que viven un mismo trauma y que tiempo después claro, se ve una vivencia distinta, ¿no? exactamente. Eso es muy importante lo que tú mencionas, Mirna, porque como las condiciones que nosotros llamamos premórbidas, ¿no? O Ujú, sea, cómo está la persona antes de haber padecido el trauma. Por ejemplo, una persona que psicológicamente a lo mejor tenga algún problema importante, imaginemos una persona que tal vez sufre de una psicosis, una persona
digamos que tiene un trastorno de personalidad severo, etcétera, y sufre además un trauma, seguramente la manera de procesarlo va a ser distinto que una persona que tiene como otros recursos emocionales disponibles al momento de sufrir el trauma. Pero me parece también importante destacar la severidad del trauma, porque a veces hasta las personas con los mejores recursos hay traumas tan complejos, tan severos, que impactan su psique, y nosotros podemos tener una persona que funciona, digamos, de una manera bastante normal, dentro de lo que nosotros catalogamos normal. Sabemos que para los psicoanalistas, bueno, digamos, la neurosis sería como la normalidad, y sabemos que también tiene sus aspectos, ¿no? Nosotros no hay una cosa pulcra ni sana, ni mucho menos, ¿no? Pero digamos que evidentemente las condiciones previas van a tener un impacto, pero también el hecho, hay quienes hablan también digamos, que a qué trauma nos estamos refiriendo. ¿Es un trauma agudo, que es lo que a veces nosotros más asociamos con situaciones traumáticas? Imaginémonos a nivel individual una violación, un atraco, un secuestro, un choque, un accidente, un arrollamiento, por ejemplo, una muerte traumática, que yo sé que tiene características diferentes, por ejemplo, un duelo por una muerte traumática que por una muerte natural. No es lo mismo, no se murió mi papá, mi abuelita, no sé qué, estaban enfermitos, que tú puedas, no es que no te duela, pero sufres por la pérdida, pero es un proceso, digamos, como natural, Bueno, ¿no? está dentro de lo esperado, como tú decías, Elena, el elemento de la sorpresa o lo inesperado ahí no también, porque si se cambia y pierden los padres a los hijos, que es una cosa terrible, por ejemplo. O Exactamente, cuando hablamos de exactamente. suicidios, ¿no? Que alguien que perdió un hijo en un accidente de tránsito tenía 20 años y lo despidió, iba para la universidad y ya se quedó sin su muchacho. Entonces, Claro. y además, el duelo, agregándole ese ejemplo que tú pones, María Daniela, que es muy bueno, agregándole además que el duelo por un hijo, a mi manera de entender, yo no creo en la elaboración del duelo de hijos, yo creo que se puede ayudar a elaborar hasta un punto, pero hay elementos por lo antinatural del hecho, que yo creo que ayudas a la persona a vivir lo mejor dentro de lo posible, con lo que puede. Pero eso es una marca con lo que yo pienso que hay personas que viven mejor que otras después de perder un hijo, pero creo que es algo que les marca la vida, ¿no? Por lo No, menos lo que... y que como tú decías, también depende de las razones. No es lo mismo un hijo enfermo y que se va deteriorando a que de pronto, como tú mencionabas, un accidente o un suicidio que ya lleva implícito un efecto pues devastador y mucho más traumático. Exactamente, Ujú. exactamente. Y de eso yo creo que también la literatura, no solamente me refiero en nuestro caso a la literatura psicoanalítica, creo que también la literatura nos ayuda mucho. Pues vemos a mamás, por ejemplo, que han perdido hijos, como puede ser Isabel Allende, Piedad Bonet, que la perdió justamente, es una literata colombiana y lo perdió por un suicidio, y bueno, se ayudan a través de la literatura en el proceso de elaboración y nos dejan esos documentos que creo que son súper importantes para nosotros, para entender desde esa profundidad lo que representa esa situación, ¿no? Evidentemente, trazando esto, como habíamos acordado también con lo que es los traumas que tienen que ver también con la colectividad, cuando el trauma no es solamente individual, sino que afecta a una colectividad. Entonces, tenemos traumas, digamos, por razones naturales, como lo que vivió Venezuela en la vaguada de 1999, ¿sí? Que es un trauma que, digamos, colectivo, no solamente obviamente quienes sufrieron las pérdidas materiales y peor aún de familia, se vieron afectados, pero sabemos también que situaciones muy impactantes afectan incluso solamente a veces escuchándolas. Es que lo que algunos autores a veces han llamado el trauma vicario, ¿no? Por eso quienes trabajamos con trauma también necesitamos a veces tener espacios para elaborar lo que a veces nos puede impactar también a nosotros, ¿no? Para ayudar a esa persona de la mejor manera que podamos. Evidentemente, las catástrofes sociales, imaginémonos una guerra, también, imaginémonos situaciones muy difíciles que afectan a la colectividad y que a nosotros también estaba a un
un día esto es un reel del Papa Francisco, me llamaba la atención, porque él hablaba, por ejemplo, del cambio climático o sea, las consecuencias del cambio climático como un trauma que era colectivo, pero que además de ser por un hecho natural, también hay una intervención humana que ha tenido con la tala indiscriminada, con un montón de cosas para que se dé ese tipo de situaciones también, ¿no? Entonces, la situación cada vez se nos va volviendo como más compleja y hay como más factores, ¿no? En ese sentido. Y por supuesto, bueno, yo creo que es importante a las personas que nos escuchan, como decirles que si algo ayuda en un proceso traumático es buscar ayuda lo más pronto que se pueda. ¿Sí? Sí, súper Eso importante. es lo que algunos autores han señalado eso, que la elaboración temprana va a permitir que la situación a veces no tienda a agudizarse, ¿no? Porque bueno, sabemos por ejemplo que a veces incluso hay personas que hacen síntomas después de varios meses, como por ejemplo estrés postraumático, ¿sí? Y a veces estas situaciones de estrés agudo, agarrarlas como lo más rápido posible, suele ser como, digamos, ayudar mucho, ¿no? Entonces, Claro, tú dices ahí pues, algo, para Carmen, ayuda. claro, que es importante, ¿no? Porque estamos hablando un poco, bueno, del trauma como que tenga que ver con las características de la persona, Ujú. tiene que ver con la intensidad del evento, pero también estás Sí, diciendo algo que es fundamental, que es que tiene que ver con la posibilidad de elaborar, que también lo decían bien al principio, es decir, ponerle un nombre y darle un significado a eso que pasó. Lo que ese es sería como el trabajo, el proceso que implica eso y que hace que una situación sea más o menos traumática. Nosotros vemos en la clínica cómo muchas veces situaciones familiares o de vida se volvieron traumáticas ni siquiera tanto por el peso que tuvo el evento, sino porque nunca se pudo hablar, no se puso en palabras, quedó como algo Exactamente. que no se nombró, un tabú, y cómo exactamente. ese hecho también adquiere unas características traumáticas, ¿no? El no poder hablar de lo que pasó, sea muy sencillo o muy grande, porque esa es otra cosa que nuestros pacientes siempre, bueno, no sé si lo Sí, ha pasado, pero supongo que sí. Yo a veces cuando recibo pacientes, el paciente siempre, pero es que yo no tuve ningún trauma en mi vida, a mí nunca me ha pasado nada, Exacto. Ujú. porque siempre es como la idea de eso que tú dices de lo agudo, ¿no? Sí, El evento único y que está preciso en la historia y no algo quizás que tenga más que ver con una situación sostenida de mucho ujú, tiempo, ¿no? Que es igual de traumática o peor incluso a veces que eventos puntuales, ¿no? ujú. claro, claro. Que un poco lo que tú también señalas es a veces también como estos eventos, o lo que han llamado algunos también trauma crónico, lo que tú también creo que has referido, que me parece sumamente importante, es que, a ver, socialmente, tanto en los duelos como en el trauma, el discurso social es como, olvídate de eso, aparta de eso, Sí. no hables de eso, el pasado Sí, pisado, y es todo lo contrario, Uh-huh. es todo lo contrario. Aquello que, o sea, imaginémonos, pongámoslo como una imagen, ¿no? O sea, eso es como agarrar la alfombra e irle metiendo basura, ir barriendo, pero metiendo la basura allí. Llegará un momento que eso va a tener un impacto, se te va a llenar de polvo el cuarto, te va a dar alergia, o sea, así pasa con lo que no se puede trabajar, lo que no se puede elaborar por una vía directa, que sería la vía de la palabra, que sería la vía de poder ir elaborando poquito a poco, porque eso es importante, uno va al ritmo de procesándolo, la persona, claro. intentar, hay personas que incluso después de mucho tiempo, a veces de análisis, Casi no te escuchamos, Se, Elena. se, se paraliza, ¿verdad? Sí, Uh-huh. Elena no se escucha. Allí podido sí se hablar, ve que es como algo de la conexión. Y es algo de la conexión porque se está viendo mal también. tengan ese espacio, porque lo no dicho es como un agua subterránea. Carmen, ahorita sí.
ahí vas acomodándote, sí, ya vas, que se quedó un poquito pegado que y va, te que va perdimos. Estabas hablando un poco produciendo de la elaboración, de ponerle Sí, palabras por la sí. vía. ¿no me Ajá. escucha? Sí, sí, a veces eh, eso que decías tú, María Daniela, de cuando no se habla, a veces, o sea, lo que no se expresa, lo que no se dice, las emociones que no se pueden como ir entendiendo, porque a veces pasa por allí, Exacto. como por entender las sensaciones que se tienen, los síntomas físicos, porque a veces las personas llegan con un trauma, a lo mejor muy claramente me pasó esto, pero a veces llegan estos que Es así. Sí. no puedo dormir o tengo ansiedad o tengo un problema, digamos, que estoy tomando mucho últimamente o algún problema de ese tipo de abusos que a veces tienen que ver con alguna situación traumática, no sé. Pero eso que no se dice es como un agua subterránea, o sea, eso va a tener un efecto y sabemos lo que pasa con las aguas subterráneas en una casa, por ejemplo. Te dan humedad, de repente se te rompe una baldosa y eso mismo pasa con la casa interna. Eso que no se dice, por eso es que es importante dejarlo aflorar, que pueda fluir y que poquito a poco se redimensione de otra manera y se guarde de otra manera. Sí, es que realmente es como tú dices, ¿no? O sea, buscar la manera más sana, por decirlo de alguna Exacto, forma, de que eso pueda salir, porque si no, siempre va a salir, pero de las maneras quizás más patológicas, como en el ejemplo que tú traías, ¿no? eh, Yo pensaba también que pensando un poco lo que son los traumas en la infancia, muchas veces ocurre que el efecto traumático viene como que a posteriori, cuando el niño se da cuenta de que no hay como un manejo adecuado de aquello que le ocurrió o se le impide expresarlo o se niega. Muchas veces el trauma es negado y a veces genera más trauma en la reacción del adulto que el mismo trauma, ¿no? Claro. O la situación que lo exactamente, generó. eso, exacto. Eso, ese punto es súper relevante con los niñitos porque pasa mucho, ¿no? Que a los niñitos el adulto tiende, incluso hasta con las pérdidas, con las muertes. Afortunadamente, a lo mejor últimamente yo creo que hay un poco más de cultura de que se le hable, ¿no? Pero Sí. seguimos viendo a veces que se les quiere no se les quiere, digamos, hablar de una situación particular. Yo estoy de acuerdo que a los niños, de acuerdo con la edad, hay que darle la información hasta donde puedan tenerla y hasta donde, y el mismo niñito va dando la paz, los niñitos preguntan, ¿no? Pero a veces el ocultar, bien dices, genera mayores fantasías, genera mayores ansiedades, porque es así como, o sea, los niñitos, bueno, y lo hemos visto en la consulta. De repente los papás creen que el niñito no sabe nada y el niñito casi que da una cátedra de lo que está pasando, ¿no? Bueno, En Claro. relación siempre. a una situación de trauma, a una situación de pérdida, a una situación, digamos, de separación de los padres, o sea, y los padres muchas veces, y con toda la honestidad, y con creen de verdad que el niñito no sabe nada, ¿no? Sí. Entonces, bueno, yo creo que eso también es importante, ¿no? Como a veces a los papás lo calman mucho, decirles eso, que también hay un registro que el niñito tiene y que a veces lo que los papás van a hacer es aclarar información y que no es que el niñito no se está dando cuenta de nada, los niñitos hacen registro, cada Claro. quien de acuerdo a su edad y a sus posibilidades. Claro, pero Sí. O sea, digamos Eso que más bien es atacar como la percepción o negar lo que ocurre, pues muchas veces puede generar ese efecto traumático, ¿no? Porque es como decirle al eh, niño, bueno, no es lo que tú estás viendo. claro, que quizás lo traumático en sí, el elemento clave aquí en todo esto es que se pueda o no digerir lo que ocurrió, ¿no? O Claro, sea, y eso implica las características de la persona, la intensidad del estímulo, que fue traumático, el entorno, el contexto. Pero claro, si lo que se haya ocurrido no logra ser digerido por la mente, y es donde viene el efecto de lo traumático, ¿no? Ahí es donde está el detalle, como quien dice. Y pensando un poco en lo que decías, Elena, de lo colectivo, bueno, cuando decimos, bueno,
una catástrofe natural podría ser equivalente a pensar en lo personal, en lo puntual, ¿no? En el foco, en algo que es del momento, ¿no? Pero ahora en este mundo contemporáneo, digamos, tú mencionaste las guerras, también vemos otro tipo de cosas que terminan siendo sostenidas por la cultura, por los ideales de la cultura, por las situaciones sociopolíticas de los países, por las situaciones económicas. Me acuerdo un artículo importantísimo que escribió Adrián hace unos años, nuestro siempre querido Adrián, que no dejamos de citarlo, El que padrino era del SAP. nuestro padrino, que hablaba del desempleo como categoría diagnóstica, Ajá. decía él. ¿Sabes? Dándole un espacio a esa variable que es colectiva, pues, económica, que pareciera que eso no tendría nada que ver con el efecto traumático, pero en esta época de nuestros tiempos, yo creo que es bastante generalizado, que todas esas cosas que implican carencias, sufrimiento, limitaciones, pérdidas, y generan impactos significativos en la psique, y tienen características traumáticas, ¿sabes? Una inestabilidad económica, política, Sí. social, La una cosa que me... migración. Todo eso Claro. es traumático Sí. por sí mismo, ¿no? La cultura lo decía, ¿por qué? Porque ahorita llevo un grupo de adolescentes en el hospital, maravillosos y hermosos todos, pero me tiene impresionada, que eso uno lo sabe teóricamente, pues, y lo sabe teóricamente y se lo escucha a algunos pacientes de vez en cuando, pero verlos ahí juntos, 7, ¿verdad? Ajá. Me quedo mirándolos, el nivel de... Que eso para mí ese día se convirtió en algo que para ellos tenía que ser algo traumático y es sostenido en el tiempo. Es cómo ellos tienen que lidiar día a día con la avalancha de demandas, de ideales, de ataques directos que hacen los otros adolescentes a ellos. O sea, es como un mundo, una guerra. Sí, Ellos que contaban un poco la situación y yo decía, oh, es que ustedes con razón tienen depresión, ansiedad y no quieren salir de la casa, quieren solamente jugar videojuegos. Porque es que claro. interactuar con el otro es una guerra, o sea, es un territorio de agresión y violencia. Ujú. Esto es trauma, esto es Claro. colectivo, y cultural, social, ¿no? Sí, es bien importante eso que estás diciendo, porque entonces también hablamos de esos traumas sostenidos, eso que se Exacto. sostiene en el tiempo, que no es como que vino la avalancha ya, o sea, no, es algo que se sostiene y que muchas veces va en aumento y se va naturalizando además. O sea, como que pasa a ser lo normal. Exacto. Ujú. Sí, sí, fíjense, hay como, o sea, lamentablemente algunas de las cosas que han dicho a veces se entrecorta un poco, pero creo que logré Se cortó Lena. Sí, sí. A ver, ¿Nos va. escuchas? captarlo. No, ahora se paralizó. Ahora sí, te oye. La imagen está paralizada, pero ahí va agarrando. Ajá. Ok, quería, o sea, decirles que las logré, pero quería contar con respecto a todo de lo económico, los factores culturales, los factores políticos, los factores sociales. Hay una autora que a mí me gusta mucho, que se llama Yolanda Gamper, que es una, digamos, una autora que vive en Israel, y bueno, y evidentemente tiene viviendo en Israel muchos años y bueno, ha trabajado con toda la conflictiva, ahorita que todas las adolescentes, por ejemplo, en la conflictiva con adolescentes palestinos, con adolescentes israelíes, etcétera, ¿no? Y ella tiene algo que a mí me parece muy interesante, que ella dice que en la mente también, digamos, hay como dos trasfondos. Un trasfondo que tiene que ver con o sea, como con un sustrato de seguridad, ella lo pone en inglés, un background, y otro que es como un sustrato que tiene que ver con lo que Freud hablaba de lo siniestro, de lo gnóstico, de eso que supuestamente tendría que ser conocido y se nos vuelve como algo extraño, como algo peligroso, etcétera. Entonces ella dice que en los fenómenos sociales, a veces estos sustratos se sobreponen en la mente, es decir, el sustrato de seguridad se le sobrepone el otro y ese espacio a veces genera en las personas confusión, generan síntomas, etcétera. Y para ella,
mientras esos espacios estén más superpuestos, lo que va a sentir la persona es peor, digamos, los síntomas van a ser peores. Entonces creo que es como una buena manera también de entender cómo a veces, evidentemente, van a haber respuestas, digamos, individuales también dentro de un mismo trauma colectivo. O sea, no todos vamos a responder igual, no todos vamos a estar afectados de la misma manera, exacto, y evidentemente también el grado de afectación también tiene un componente importante a cuán expuestos estás o menos expuestos estás, ¿no? O sea, que eso también, o sea, no es lo mismo estar en un país en guerra, por ejemplo, pero no es lo mismo eso, que es horrible, que ser el soldado que va al campo de batalla, ¿no? Que bueno, claro, que sabemos que, bueno, Mirnita, que está en Estados Unidos, lo sabe, que todavía hay grupos que reúnen a los veteranos de guerra para ayudarlos, grupos de apoyo, para que puedan, y sabemos que a veces hay situaciones que lamentablemente la persona se podrá recuperar hasta un punto. Hay otros que, bueno, o sea, también depende digamos, como de lo difícil, del fuerte, bueno, de lo complejo. Incluso hay autores que hablan ahora de traumas complejos, que es como esta variedad de traumas que pueden incluso tener una sola persona, ¿no? Claro, de lo complejo, y me gusta de lo complejo y lo sostenido, porque muchas veces esa es interesante, ¿no? Bueno, definitivamente estamos viendo que es muy complejo el tema, ¿no? En general. Y es y la respuesta siempre va a ser absolutamente, si siempre lo decimos en todos los temas, bueno, pues lo subrayamos, subjetiva, absolutamente única, particular y subjetiva en relación a lo personal o a lo colectivo. Eso es así. Sin embargo, también el contraste entre lo que lo venimos diciendo, pero quizás es importante seguir profundizando en eso, entre lo que es inesperado, puntual, que irrumpe, y lo que puede ser sostenido. Oye, es que eso es importante, ¿no? Porque a veces yo digo, le digo a los pacientes, no, bueno, no, porque que a veces las agresiones que son más sutiles, más bajitas, pero que están todo el tiempo, a veces son incluso más difíciles de superar, porque ni siquiera tienes tú las herramientas para responder ni darte cuenta de lo que está pasando, a diferencia de algo. Gotica, ¿no? Una gotica que va cayendo. La tortura china, la gotica y la gotica, ¿no? Entonces, en este aspecto social, eso está pasando mucho en todo el mundo, pues. O sea, es la gotica. La gotica es la que te acostumbra, pero que, oye, que tiene un efecto, y si no por ejemplo, los venezolanos sabemos que nuestra salud mental, y ahora todo el tiempo estamos hablando de eso por diversas razones, bueno, estamos muy afectados. Si no, fíjense que si la depresión, la segunda pandemia, después del COVID la hicimos, las altas tasas de suicidio, bueno, como decimos los venezolanos porque estamos hablando desde acá, pero en todos los países esas cosas se están repitiendo. Entonces, y a veces no es la guerra, es la gotica. Claro. Sí, exacto. Y eso que tú dices es muy importante, porque incluso uno lo puede ver digamos, por ejemplo, en el maltrato, ¿verdad? En las situaciones de maltrato. El maltrato que a veces es escandaloso, y causa mucho impacto a que al niñito le pega. Pero hay otro tipo de maltrato mucho más sutil que también tiene un efecto, ¿no? Incluso, yo diría que no estoy diciendo que el maltrato físico, por supuesto, pero a veces el maltrato psicológico, el maltrato verbal tiene un efecto importante, aunque no sea tan evidente en el cuerpo. O incluso estas situaciones más pasivo-agresivas que pueden ser más difíciles de tratar. Por lo tanto, incluso a veces la persona tiene que estar mucho tiempo trabajando. Fácil a lo mejor saber que a ti te pegaron y te dolió, pero a lo mejor hay otro tipo de situaciones más pasivo-agresivas y más sutiles que para poderlas descubrir, como Mella allí, ¿no? Estoy completamente de acuerdo en relación a eso. Y bueno, yo creo que es muy importante también, aprovechando este espacio, que puede ayudar, ¿no? Ante las situaciones, por ejemplo, de trauma colectivo. Nos puede ayudar también preservar espacio, por ejemplo. Muchas veces cuando uno
hay efectos que yo creo que en el proceso, cuando hay situaciones de trauma, que uno puede ver a veces que hay situaciones que son como polares, ¿no? Por ejemplo, gente que no quiere saber de nada, no quiere saber ninguna noticia, la evita a toda costa, la cosa evitativa, o lo contrario, veo noticias 24/7, ¿no? Entonces creo o sea, es importante ir a esos intermedios, ¿no? Que nos permitan estar informados, pero que también nos permita, bueno, tratar de tener calidad de vida, preservar espacios, por ejemplo, familiares, con los amigos, espacios eso es muy importante también, ¿no? Claro. Creo que también es muy importante para quienes acompañan a una persona con una situación de trauma agudo, respetar el time. Si la persona de repente puede, a lo mejor, o no tiene ganas de hacer ciertas cosas, bueno, entender que es paulatino, ¿no? O sea, que a lo mejor no es que la gente tú sales, estás bonchando y ya esperaste, no. A veces con eso lo que estás es evitando. Y a lo mejor la persona también necesita como una compañía amorosa, que pueda entender que a lo mejor lo que puede hacer es un paseíto de 10 minutos porque no le provoca más nada. O a lo mejor lo que puede hacer es una conversación con alguien de mucha confianza por un rato. O sea, porque a veces las personas, por querer ayudar y con la mejor intención, sin darnos cuenta, podemos presionar también al otro y hacerle el proceso más difícil también. Claro, o lo contrario, que también pasa, que es ponernos en una posición de juicio sobre cómo el otro estaba manejando su situación traumática, sea social, político, personal, ¿no? Tienes un duelo, entonces imagínate, esta persona cómo puede disfrutar algo, cómo se puede reír, ¿no? Hay situaciones de protestas, oye, pero ¿cómo es posible entonces que la gente vaya a comer y tenga unas vacaciones y haga, bueno, mira, son formas que también se van consiguiendo de cada quien de lidiar, manejar las situaciones que tiene, como dice Carmen, el que se quiere quedar retirado y en silencio y tomarse un tiempo más de reflexión, el que de repente necesita más conexión, más distraerse, oye, o sea, no ser tan a veces, como dicen por ahí, nadie sabe las cosas que está pasando cada quien, ¿verdad? Nadie sabe por supuesto los retos que cada persona tiene, cómo lo puede manejar, entonces ser como más conscientes en general con respecto a eso, ¿no? Exacto. Y yo creo que la pauta la va dando la persona y el acompañamiento, creo que bueno, para quienes nos están escuchando, es como particular, lo que tú decías hace rato, María Daniela, o sea, el proceso es particular, es subjetivo, y también la manera de irlo llevando va a ser particular y subjetivo, ¿no? Puede ser que a lo mejor ese empujoncito que a lo mejor necesita alguien que no está muy animado, pero bueno, ven acá, vamos un ratito, nos tomamos algo, y la persona accede muy bien. Pero es a lo mejor forzarlo a algo que no puede todavía, más bien es más difícil. O como tú decías, a lo mejor a alguien puede ser que ya se siente mejor y le provoca ir a una reunión o lo que sea, bueno, respetemos eso también. O sea, como que como la particularidad del proceso de cada quien. Y eso no es fácil. Exacto. No es sencillo, que muchas veces podemos ver que... ¿no? Claro, claro. Y que muchas veces podemos ver que... Ajá, sí. Perdón. No, dime, o sea, dime. las angustiadas a veces pueden querer que se solucione todo rápido, y eso, y evidentemente uno entiende que es por la angustia familiar, pero a veces entonces también hay que acompañar a esa familia, a veces hay momentos que hay que acompañar a la familia, asesorarla, ¿no? Pero bueno, creo que eso, ¿no? Como ese timing de cada quien es importante. Disculpen si interrumpir, pero es que a veces se entrecorta, entonces no sé cuándo han terminado de hablar. Sí, o no. Hoy hemos tenido muchas situaciones que nos están poniendo el trabajo más difícil, pero bueno, ahí vamos. Entrevistas, sí. Hay comentarios y preguntas, Mirna, para irlos incorporando. Sí. Mientras busco las preguntas, pensaba que sí, que muchas veces puede pasar que la persona cuenta y vuelve a contar lo que le pasó, y a veces como que los familiares no entienden por qué lo repite tanto, ¿no? Pero ese repetir la historia son intentos de elaborar, de digerir lo que está pasando. Así como hay personas que de pronto no hablan, o sea, es como que no pasó, como que eso bueno, no está pasando.
Es Ujú. importantísimo, Mirna, porque fíjate, incluso eso existe, pues es un diagnóstico, estrés postraumático. Claro, Una de las características es esa repetición en imágenes, el flashback, ¿no? sí, Es decir, que puede generar, pero nosotros como psicoanalistas también sabemos, y esto es importante, como que esos traumas infantiles, por ejemplo, también se repiten de otras maneras en nuestras vivencias adultas, ¿no? Y entonces exactamente. Así es. lo mismo, ¿no? En otros niveles, ¿no? Lo que sin duda es un hecho indiscutible es que aquello que no ha sido elaborado va a regresar y va a volver en forma de flashback, en forma de elecciones de pareja que no nos funcionaron y nos hacen sentir como cuando éramos chiquiticos, en diferentes maneras, pero siempre se va como a actualizar, esa es la palabra, siempre se va a estar como actualizando eso que no pudimos procesar como en un esfuerzo también de ver si tenemos otra oportunidad, quizás también para ver Así si lo así logramos es. digerir. Sí, lo ¿No? podemos digerir y lo podemos dominar, porque algo que también deja el trauma es esa sensación de no tener control sobre la situación. Claro, Entonces muchas claro. veces se repite, pero con esa búsqueda de poder controlar la situación desde otro lugar. Exacto. Y sí, también queda como esa sensación muchas veces de que va a volver a pasar. Exacto. Por mucho que la persona lo elabore, siempre va a estar como al resguardo de que eso puede volver a pasar, ¿no? Claro, es Sí, importante lo que tú dices, Irma, porque parte de las consecuencias a veces de los traumas tiene que ver con varios elementos que ustedes han mencionado. Los flashbacks que decía María Daniela, dificultades para dormir, síntomas somáticos, problemas de atención, a Pesadillas. veces personas bueno, que de repente empiezan, como digo, a consumir algún tipo de sustancia porque un poco las adormece, ¿no? Ujú. Porque les cuesta mucho, esto es algo que cuesta mucho, pensar en la situación y es parte de lo que uno también le explica a los pacientes. Es muy doloroso pensarlo, es muy doloroso decirlo, pero nunca nada va a ser tan angustiante como no decirlo, ¿no? Como no claro. expresarlo. Claro. Evidentemente, también, pues bueno, tenemos traumas a veces que son tan terribles como tenemos, por ejemplo, los reportes del holocausto, donde muchos de ellos a Claro. veces dicen que para poder seguir viviendo hay cosas que ellos no quieren decir. O sea, y Sí. es una Ujú. discusión teórica, ¿no? Pero Sí. igualmente, de nuevo, el respeto al proceso de cada quien y a lo que cada quien pueda, y es como acompañar cariñosamente nosotras como psicoanalistas, pero también, bueno, porque nosotros somos individuos también, ¿no? Poder Ujú. acompañar cariñosamente a nuestros amigos, familiares, y ellos hacer lo mismo con nosotros cuando corresponda, pues, ¿no? Que es un poco el llamado que queremos un poco hacer hoy. Y lo que tú mencionabas, Mirna, de esta, que es como la hipervigilancia también, ¿no? Que a veces quedan con los Ujú. traumas. O sea, imaginémonos, por ejemplo, a alguien que tuvo un choque en la noche. Entonces, de repente la persona maneja bien, pero en la noche le da angustia. Claro, Porque Claro. el, claro. a veces los eventos traumáticos se enlazan como aspectos particulares también, ¿no? Sí, Claro. sí, Entonces, sí. bueno, y es así. Y entonces entender que es así, como, no sé, alguien que vio la aguada, cómo lloraban cada vez que lloraba, llovía, por ejemplo, ¿no? O Sí, sea, tú lo decías ahorita, que oye el ruido de cualquier cosa y se reactiva todos los sentimientos y todo. Sí. exactamente. Vamos a darle entonces espacio a Y las preguntas. Por acá alguien nos comenta, pienso en el trauma individual o colectivo. ¿Qué vulnerabilidades deja en el sujeto, en el grupo, en la sociedad, etcétera? qué vulnerabilidad, ¿Qué ¿me puedes repetir lo último, vulnerabilidades Mirna, que deja no te en el escucho bien? sujeto, ¿Qué en el grupo, vulnerabilidad? en la sociedad? Lo que es el trauma individual o colectivo. Ajá. Eh, sí, bueno, yo creo que parte, o sea, yo pienso que eso también tiene mucho que ver con no está el trauma, ¿no? Porque a veces pasar por una situación traumática y elaborarla Ujú. puede dejar a una persona a veces incluso más fortalecida, incluso en la Sí, comprensión. De repente se convierten en esos amigos hermosos que escuchan de la mejor manera, porque a lo mejor han elaborado mucho de lo que les pasó. Evidentemente puede ser que haya, como esto que hablábamos de la quemada, que hay una zona más, o sea, más sensible, sensible. ¿no? Claro. Sensibilidades, ¿no?
Bueno, a lo mejor alguien puede, después de un choque muy terrible, tener como cierta aprensión a volver a manejar, o puede manejar y poco a poco, a lo mejor con menos angustia, o sea, dependiendo de lo que es. Ahí Carmen se Sí, es la conexión. Ujú. Sí, pero un poco lo que quiere decir Carmen es que eso también, como estamos diciendo, va a estar relacionado con las capacidades de cada quien para elaborar la situación, te dejará más o menos vulnerable, poder convertirse en una oportunidad. Ujú. Pero también creo que es importante destacar que a veces personas que han vivido traumas, que han podido elaborar, a veces también eso les da una fortaleza distinta, ¿no? Y eso también creo que es importante. ¿Aló? Sí. Sí. Sí, Sí, yo creo que ya nos va a tocar como ir despidiéndonos. sí, porque la conexión está, de verdad que es el mejor ejemplo de lo que es la resiliencia. La Exacto, resiliencia, exacto. Después podemos hacer la segunda parte hablando de eso. sí, ese es un buen ejemplo de cómo hemos ¿Se escucha? podido, por encima de todos los obstáculos, sostener este espacio lo más amorosamente posible para todos. Sí, sí, señor. Bueno, gracias, Elena. Sí. Claro que Estemos sí. sorteando. Gracias por acompañarnos y gracias a tu hermana por ayudarnos a resolver. Sí. Dale, gracias Bueno, a todos por gracias. acompañarnos también y nos vemos pronto en otro live o conversaciones cruzadas. Les estaremos informando. Por supuesto que si Exacto. quieren hacer una Igual para los que segunda no pudieron versión, conectarse, esto quedará grabado, ¿ok? Besitos a todos. Chao, nos Bye. vemos. gracias por todo el esfuerzo